3, 2 y empezamos. Andrea, muchísimas gracias por aceptar la invitación a compartir con nosotros un poco de tus experiencias y tus visiones de lo que está pasando ahora. Y encantadísimo de abrir esta ventanita a Colombia y a Bogotá en concreto para saber cómo van las cosas por allá. De entrada te quiero pedir si no te importaría presentarte y decirnos un poquito de tu contexto institucional y personal. Bien, bueno, mi nombre es Andrea Muñoz Barriga. Yo trabajo hace, ya 20 años como profesora en la universidad. He trabajado en varias universidades. En este momento trabajo en la Universidad de La Salle. Soy lasallista, no me formé en La Salle, pero me siento lasallista y muy comprometida con la comunidad, porque ha sido mi casa durante muchos años y porque he creado pues lazos muy fuertes con todos los de la comunidad. Entonces me siento también parte lasallista. Claro. Tengo un doctorado en educación de la Universidad Distrital. Estudié una maestría en educación en la Universidad Javeriana y soy licenciada en lenguas de la Universidad Javeriana. Fantástico, fantástico. ¿Tu universidad es una universidad pública o privada? Privada. He trabajado únicamente en universidades privadas. Privadas. ¿Y cómo funcionan las universidades privadas? ¿Tienen el tipo de estudiantes que tienen es de clase media? ¿Es diverso? ¿Cuál es el estudiantado? Bueno, depende de la universidad, pero en la Universidad de La Salle, digamos que el nivel socioeconómico está entre medio, clase media y baja. Son estudiantes, la universidad está muy comprometida con estudiantes de bajos recursos, en condición vulnerable, entonces digamos que la mayoría de estudiantes está en ese nivel socioeconómico. Ah, qué bien, eso que tienen realmente es diverso el cuerpo de estudiantes, ¿no? No es solamente como de un grupo más, que suele ser un poco, hay universidades que están atendiendo más a las clases más desfavorecidas, otras que son más abiertas y otras que son, pues por la estructura de costos, pues tienden a tener gentes que son pues de clase media alta o más privilegiados, ¿no? Así que es muy interesante el contexto. Bogotá es una ciudad enorme. Enorme, sí, muy grande. Sí, creo que somos casi de entre 8 o 10 millones de habitantes. Tenemos diferentes universidades públicas, privadas, y como tú decías, pues dependiendo del costo de la universidad también, pues la población tiene acceso a diferentes universidades, ¿no? Eso influye un poco en el tipo de población que se tiene a nivel socioeconómico. ¿Y nos podrías contar un poco de tu carga docente? Normalmente, ¿cuántos cursos das? ¿Cómo es una clase típica? Estoy hablando antes de la circunstancia actual, ¿no? ¿Cuántos estudiantes tienes en salón de clase? Bueno, nosotros en la universidad tenemos como 3 frentes desde los cuales trabajamos. Uno es en la gestión. Nosotros tenemos horas asignadas sobre gestión académica. Otra es la gestión, la carga académica en términos de docencia. Y la otra es la investigación. Entonces tenemos nuestras horas, digamos, repartidas en esos 3 frentes. Generalmente tenemos entre 20, 21 horas de clase y el resto pues lo tenemos asignado para investigación, más o menos 10 horas de investigación, dependiendo del tipo de investigación también y del rol que tiene el maestro pues como investigador en la universidad. Exacto. Y las otras horas son para gestión, diferentes actividades de gestión. Claro. ¿Y en mi caso... Sí, adelante. No, adelante. En mi caso, pues yo enseño en el programa de licenciatura en lenguas, enseño a estudiantes que van a ser profesores de lenguas y tengo a mi cargo clases de didáctica, generalmente de comunicación intercultural y de investigación. Entonces guío a los estudiantes en su trabajo de grado. Y por otra parte, también estoy en el programa de maestría en didáctica de las lenguas y allí enseño a maestros, a profesores de lenguas
que trabajan en colegios públicos, privados o incluso en universidades. Todos son maestros. ¿Cuántos estudiantes suelen tener en el programa en el que estás, en el salón de clases? Son... En mi caso tengo 26 estudiantes, por ejemplo, en didáctica tengo Ajá. 26, en comunicación intercultural tengo como 20, 22. Ajá, ajá. En maestría es más reducido. Uh-huh. Claro. Estoy dirigiendo, digamos, las tesis de maestría, entonces allí tengo 3 grupos, estoy a cargo de 3 tesis. Claro, claro. ¿Tienen programa de doctorado? También tenemos el programa de doctorado en educación. Ah, fantástico, muy, muy bien. Sí. Fantástico. Bueno, pues en medio de todo esto, de repente un día te avisan que viene el coronavirus. ¿O cómo han vivido toda esta situación? ¿Desde cuándo supieron que la cosa se iba a poner difícil? ¿O cómo es la historia con ustedes? Pues hace como un mes, tal vez, bueno, al inicio del año, 2 meses, yo creo, como en febrero, pues empezamos a escuchar en las noticias que había un virus que se llamaba así. Bueno, pues uno al principio piensa, bueno, es en China, pasa allá, no va a llegar. Bueno, a mí me pareció extraño, pero como estamos en esta carrera de la vida, todo el tiempo ocupados, etcétera, pues no le puse mucha atención. Claro. Y de repente yo digo que la vida nos cambió en 3 días, muy rápido, porque Sí. el presidente pues emitió como un comunicado en el que tenemos que ir a cuarentena. Y pues la universidad siento que actuó bastante bien, muy rápido. Uh-huh, Nosotros a veces pensamos que no estamos preparados, ¿no?, para este tipo de cosas, pero creo que estoy impresionada del trabajo de mis colegas y de toda la comunidad lasallista, porque pues hemos trabajado muy en conjunto, ¿no? Rápidamente para dar respuesta a esas necesidades de los estudiantes. Claro. ¿Cuál fue la fecha en que cambiaron de modalidad o que cerraron la universidad? Hace 3 semanas. 3 semanas ya. ¿Y tuviste suficiente tiempo como para prepararte o de repente el día anterior te dijeron, mañana ya no vamos a regresar? Nos dijeron, bueno, tienen 3 días como en los que no va a haber clase para que puedan preparar las siguientes clases que vienen, digamos esta semana que viene. Entonces empezamos a trabajar en eso. Digamos que para mí el cambio no fue tan drástico porque el programa de maestría es a distancia. Entonces, fantástico. las clases que yo dicto generalmente pues son virtuales y ellos asisten una vez al mes a la universidad para encontrarnos y hacer sesiones presenciales. Sí. Entonces, digamos que mi paso a la virtualidad se dio con un tiempo pues, de anticipación. Más o menos ya llevo trabajando también bastante tiempo en contextos virtuales, entonces Sí. no fue tan difícil para mí el cambio porque, bueno, digamos que ya tenía planeado mis clases de maestría, ya estaban todas montadas allí en la plataforma y tenía que cambiar, era más las de pregrado que son presenciales, Que son tenía presenciales. que hacer el cambio allí, digamos, empezar a preparar cómo iba a ser la clase. De Complicado, acuerdo con lo ¿no? que ya habíamos. Porque en Pero 3 digamos, días, en en 3 3 días, días, sí, fue complicado para todos, ¿no? ya. En la universidad tenemos un centro de e-learning y ellos nos han apoyado mucho. Creo que este ha sido pues el año de más trabajo para ellos y evidentemente han estado apoyándonos a todos, haciendo capacitaciones, reuniones pues, con los maestros sobre cómo utilizar la plataforma. Ha sido un cambio de mentalidad, yo creo, para todos y del rol que tenemos como maestros y también de los estudiantes. El rol que tienen los estudiantes es un cambio total. Cuando dices un cambio de mentalidad, ¿a qué te refieres? Pues, digamos, tenemos como claro que siempre en las sesiones presenciales el estudiante está allí para explicarle todo. Digamos que el tipo de acompañamiento es distinto porque estamos cara a cara, podemos resolver las dudas, explicar nuevamente, pero cuando tenemos este tipo de plataformas, pues lo que tenemos que acudir es a dar instrucciones muy claras, a saber
cómo comunicarnos paso a paso, pensando en el otro, ¿no? Como la mejor forma para que comprenda los pasos y pueda acceder a, a las actividades que estamos proponiendo. Entonces, digamos que ya la comunicación cambia, el acompañamiento cambia. Hay muchas cosas que han cambiado, muchas. Ya. Nos Fantástico. toca cambiar esa mentalidad de decir, bueno, estás sentado ahí escuchándome, ya no, sino que tenemos que empezar a crear nuevas formas de comunicación, que no sean las tradicionales. Muchas de las gentes con las que he tenido la fortuna de hablar en estos días sobre nuestras experiencias como educadores, un tema constante que seguramente a ustedes les preocupa también mucho es precisamente lo que perdemos al no tener ese contacto directo con el estudiante. Uno puede leer al estudiante, sabe si el estudiante está metido de lleno o va por un ladito, y uno va también no solamente como educador, sino como asesor de los estudiantes, ¿no? Y eso, pues definitivamente se pierde en buena medida cuando dejamos de tener esa capacidad de leer el lenguaje no hablado, ¿no? Que nos dan los estudiantes. ¿Cómo han manejado ustedes, primero, si se ha convertido en un problema serio la falta de contacto directo con los estudiantes, y cómo lo están manejando, cómo están asegurándose que los estudiantes tienen ese seguimiento que les daríamos, ¿no? Que les damos en una condición normal? Sí, es extraño, porque cuando estamos en clase, cara a cara, pues nos encontramos con los estudiantes y es como, bueno, vamos a empezar a dictar la clase, tal. Eh, Estamos más enfocados en los contenidos, en lo que tenemos que enseñar, ¿sí? Aunque pues yo siempre intento tener un contacto con mis estudiantes fraterno, pero yo he sentido lo opuesto, en mi caso particular, no sé mis colegas cómo lo han sentido, pero yo creo que en mi caso el sentido de comunidad ha cambiado. Yo me siento como, a pesar de que estamos lejos, me siento más cerca de mis estudiantes. En una de las clases que tuvimos hace unas semanas, un estudiante dijo, profe, en medio de la clase, profe, es que yo siento, mejor dicho, ¿cuándo esto va a acabar? Yo escribí un correo a la universidad a decir que cuándo íbamos a estar en clases presenciales. Claro. Entonces nos quedamos como, entonces yo le pregunté, ¿pero por qué dices eso? Dice, estoy cansado de trabajar en el computador. Y pues al mismo tiempo muchos estudiantes dijeron, pero mira que la universidad ha dado la oportunidad de tener acceso a la educación, que en muchas universidades también pasó que se cerraron, ¿no? Se cerraron. No tuvieron, exacto, como no dieron la oportunidad, no estaban como preparados en términos tecnológicos. Y pues muchos estudiantes dijeron, incluso universidades privadas en las que los estudiantes pagan más, se cerraron. Entonces, pues tenemos que agradecer a la Universidad de La Salle que nos da esa oportunidad ¿Qué ha hecho esa? de tener eso. Pero entonces esa situación me hizo como, yo de hecho había buscado, había hecho un grupo en WhatsApp, que nunca lo hago cuando estoy pues, con mis estudiantes, porque uno generalmente trata de no tener ese tipo de grupos, ya no, Claro. no, Bien. es como informar, ya, ¿cómo se dice? Una dimensión más personal, Claro. ¿no? Entonces, siempre eso pasa en las clases presenciales, pero cuando ya tenemos que estar en las clases virtuales, pues es necesario hacer un grupo. Después de eso llamé a la estudiante y le pregunté, yo nunca hago eso, ¿no? Como de llamar a un estudiante y decirle, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasó en la clase? Y entonces me decía, no, profe, me estuve muy deprimido, estuve estresado, pero ahorita pues ya me siento mejor. Y yo creo que este hecho nos ha acercado más a los estudiantes desde lo afectivo, o en mi caso lo ha hecho, ¿no? Oye, y tú nos comentaste que el abanico de tus estudiantes socioeconómico es diverso, pero tienes muchos estudiantes que son de nivel bajo. Para mucha gente, esta situación, bueno, para nosotros nos hace evidente lo que hemos dicho tanto del digital divide, ¿no? De la diferencia esta del que tiene y no tiene acceso. ¿Qué tantos problemas han enfrentado sus estudiantes
para tener acceso? ¿Todos cuentan con acceso, apoyo, computadoras, lo que hace falta o cómo es la No, no situación? todos. Ya. Pues en mi caso, algunos estudiantes han dicho se ha caído la red, muchas veces se cae la red, Sí. Pero algunos colegas me han comentado que como tenemos estudiantes de otras regiones del país, regiones rurales, pues han tenido dificultades porque no cuentan con acceso a internet o no tienen un computador, entonces tienen que ir a desplazarse hacia otro lugar para acceder a un computador y pues eso les ha creado problemas. Claro. Sí, especialmente digamos que en las regiones rurales ha sido Un complejo. problema. Como que hace más evidente eso, ¿no? En fin, bueno. Se hace más evidente, sí. E incluso acá yo creo que pues si no podemos conseguir trabajo o si la situación, pues yo creo que va a venir una situación bastante difícil social y económicamente, pues no podríamos tener acceso a internet si no podemos trabajar y pagar, ¿no? Claro. El Andrea, servicio. esto se podría alargar una hora, pero antes de que cerremos la entrevista, quisiera hacerte una petición, ¿no? Que te pongas un poco en ese lugar como pedagoga, como educadora. Tenemos muchos retos en este momento, pero creo que también estamos empezando a ver que la creatividad humana y las oportunidades están ahí. ¿Cuáles son las cosas que están viendo que prometen, que podríamos adoptar en nuestra práctica docente, que nos hemos visto forzados a hacer ahora y que a lo mejor conviene que mantengamos, ¿no? A lo mejor no tenemos que regresar exactamente a donde estábamos antes de que esto ocurriera, sino que podemos enriquecer la práctica. ¿Has tenido un tipo de reflexión por ese lugar? ¿Qué cosas estás viendo? Pues a pesar de que a veces no puedo dormir, estoy como preocupada por el mundo en general y por todo lo que está pasando. Claro. Creo, sí, muchas de esas preocupaciones vienen mucho continuamente durante esta cuarentena. Y es como, ¿cuál es el rol de nosotros como educadores, como individuos en una sociedad? ¿Cierto? Tenemos que, yo creo que la educación ha cambiado y va a cambiar definitivamente. Sí. Tenemos que pensar en que tenemos un nuevo rol, ¿cierto? Que el rol no está centrado ya en enseñar contenidos que a veces no tienen mucho sentido en la vida de los estudiantes, sino que tenemos que enseñar a las personas a sobrevivir, a vivir, a enfrentar la realidad, y no solo desde los contenidos académicos o conceptuales, ¿cierto? Sino también desde la afectividad, desde lo emotivo, desde la emoción. ¿Cómo trabajamos eso que lo hemos dejado de lado en la educación? ¿Cómo enfrentar las emociones? ¿Cómo comunicarnos de otra forma? ¿Sí? A veces estamos ahí juntos, pero no nos comunicamos bien. Pensar en nuevas formas de comunicación que vayan más hacia lo humano, hacia una pedagogía de las relaciones humanas. Yo creo que ese es el nuevo reto. Como una plataforma sobre la cual podemos hacer todo lo demás, ¿no? O sea, no solamente dirigido a aquellos que están involucrados en la educación, sino como una base de cualquier disciplina en la universidad, ¿no? Sí. Más allá del área de educación, yo creo que sí. Bueno, Andrea. Aprendemos, sigue. A manejar tecnologías, creo que es muy fácil. Si trabajamos por un tiempo, practicar y aprender cómo hacerlo, pero tenemos, más allá de saber usar las herramientas, tenemos que ser más humanos y llegar más hacia lo emocional y lo crítico, que podría ser un camino para mejorar esta situación. Y yo creo que después de eso vamos a salir más fortalecidos. Andrea, muchísimas gracias. Y nuestros mejores deseos desde California, que en Bogotá y en Colombia las cosas vayan a mejor pronto y con la conciencia de que es difícil la situación, pero con la esperanza de que vayamos mejorando y nos enriquezcamos, como dices tú bien, humanizando la tecnología. Un abrazo desde aquí, muchísimas gracias. Un abrazo.